En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work, el Cyber After Work en Capital Radio. Es el programa de ciberseguridad que hoy comienza 1 de septiembre, pues su primer programa de la temporada. Las temporadas radiofónicas van como las temporadas escolares, no obstante, nosotros en materia de ciberseguridad lo medimos de año en año, es decir, o sea que estamos, digamos que acabando el año, el balance de la ciberseguridad, o por lo menos encarando la última recta, ¿no?, de este año 2025, que luego analizaremos en profundidad en este primer programa, porque como queremos destacar siempre cada semana, el tema de la ciberseguridad es algo que trasciende al ruido. Antes escuchábamos, si tenéis oportunidad durante el boletín informativo, a nuestro amigo y compañero Federico Quevedo, que iban a hablar de la intensidad del agosto. Estoy seguro de que penséis que han pasado muchas cosas, y por supuesto que han pasado, y muchas tragedias en forma de incendios, ¿no?, que hemos vivido. Ha sido la noticia del verano, pero hay mucho ruido de fondo, mucho ruido de sables, y ese es precisamente el ruido que nos impide ver un silencio que es quizás una amenaza incluso mayor de lo que creemos, que es el de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad no se escucha, la ciberseguridad no suena. La ciberseguridad no trae ruido de sables, como dicen. La ciberseguridad se sufre, y muchas veces se sufre en vergüenza y no se comenta porque ha sido atacado. Bueno, pues precisamente por eso nosotros queremos emerger no el ruido, sino simplemente el conocimiento, la información de un tema que cada vez va teniendo más importancia. Y yo pienso que por fin ya podemos hablar de que la ciberseguridad está en la primera línea de interés de las empresas, de los políticos poco a poco, y de las administraciones creo que progresivamente, si es que los políticos le dejan, porque hay que diferenciar entre los políticos y las administraciones. Las administraciones trascienden, por fortuna, los políticos. Lo que ocurre es que muchas veces las sufren. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de política, sino, como digo, de ciberseguridad. Y lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar, deseando que hayan pasado un verano fabuloso y sin incidentes cibernéticos destacables. Mónica Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu, muy buenas tardes a todos. Sin incidentes cibernéticos, como bien decías, aunque bueno, también, como explicamos aquí cada lunes, pues puede pasarnos a cualquiera de nosotros y en cualquier momento, así que siempre hay que estar pues con los ojos abiertos ante eso, ¿no? Y bueno, pues desear también a todos los que nos escuchan esas felices vacaciones. Esperamos que lo hayan pasado muy bien, y ya pues 1 de septiembre y arrancamos, qué mejor. Arrancamos porque hay, no sé si digamos, pautas que nos pueden más o menos señalar por dónde va a ir el fin de año, pero hay que tener en cuenta que las cosas pasan y quizás no os habéis enterado, pero y luego lo hablaremos. Muchos incidentes precisamente en administraciones locales, en ayuntamientos. Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues bueno, recién llegado de las vacaciones, como bien dices, en esta parte de la ciberseguridad, que decimos siempre que es, como bien dices, es silenciosa. Se habla de ella, pero yo creo que muchas veces cuesta ver realmente la implicación de todos los sistemas informáticos que hay en nuestro día a día. O sea, y precisamente yo creo que las noticias que vamos a hablar y de muchas afectaciones a administraciones públicas, ahí es donde se empieza a notar cuando falla la ciberseguridad, cómo fallan los sistemas informáticos y cómo somos de dependientes a día de hoy de la tecnología. Lo que sí que está claro, y eso yo creo que me lo podéis contar si así lo habéis percibido, es que vosotros recordaréis, Pablo y Mónica llevan mucho más tiempo que yo en el mundo de la ciberseguridad, por lo tanto ellos han, como se suele decir, predicado en el desierto durante muchos años, y poco a poco han ido haciendo crecer esa cultura de ciberseguridad en la sociedad económica, en los medios de comunicación. Yo he tenido la fortuna de subirme a su conocimiento, o por lo menos tratar de acompañarlo, y hemos, por lo menos yo he visto cómo por fin ya hay cada vez más, por lo menos información, por lo menos hay más concienciación
los medios de comunicación, las agencias de comunicación cada vez envían más notas de prensa dando importancia a la ciberseguridad. Nosotros lo contamos desde hace ya varios años, ¿no? Pero ya por fin parece que hay como un movimiento común que no sé si lo habéis percibido vosotros, por lo menos en contraste con hace un par de años. Estamos en 2025, a punto de terminar 2026, y aunque para nosotros hablar de ciberseguridad, Mónica, es algo frecuente, es algo habitual, forma parte de nuestro trabajo, yo he percibido un cambio sustancial en cuanto al peso en el conocimiento, ya no digo de la sociedad, pero sí en que se hace presente junto a los grandes temas de nuestro tiempo, como quien habla de economía o como quien habla de cambio climático, pues casi estamos hablando de ciberseguridad, casi. No sé si lo percibes tú igual. Sí, absolutamente, Edu. Además, es que, como bien dices, hace unos años era un tema más residual, ¿no? Más minoritario. De vez en cuando se podía escuchar en las noticias, hablamos de televisión o en medios convencionales, tradicionales, en internet, en redes sociales se hablaba a lo mejor un poco más, pero ahora está en el día a día, es una noticia más que no aparece necesariamente en la sección de noticias, algo escondido, sino que ya es, pues como digo, algo que está presente, constante, porque lo está, ¿no? Es que son diarias prácticamente y desde luego semanales las noticias alrededor de ciberataques, de brechas de datos que nos afectan muy directamente a, pues lo vamos a hablar hoy, ¿no? A consistorios, a empresas que están muy cerca de nosotros. Y cada vez conocemos a más personas, a más familiares y amigos conocidos que han sufrido algún tipo de incidente, si no es que lo hemos sufrido nosotros mismos, ¿no? Entonces se ha normalizado, como bien dices, sin duda alguna. Pablo, ¿te muestras tú tan optimista como yo y tan certero como Mónica? Es difícil estar a vuestro nivel, la verdad. A ver, la verdad es que desde 2018 que empezamos el programa de radio, que ya ha llovido desde aquellas, yo sí que he notado que pues la ciberseguridad ha pasado, como dice Mónica, de ser algo quizás un poco más de nicho, que se trataba cuando había una noticia muy impactante, como podría haber sido el caso de WannaCry, que veías todo el mundo hablando de ciberseguridad en el evento de WannaCry y una semana después nadie más hablaba ya de ciberseguridad. Yo he visto que ahora poco a poco pues está tomando ya una importancia que todos los días pues a la gente le preocupa, a la gente, oye, ¿y esto de ciberseguridad por dónde me pueden entrar? ¿Y cómo me puede afectar? ¿Y qué puedo hacer para que no me vea afectado? O sea, todo eso yo creo que poco a poco ha ido elevando el interés tanto de la sociedad como de las administraciones como de las propias empresas y poco a poco ese debate y que toda la gente vaya preocupándose y ocupándose de ello hace pues eso, que vaya ocupando un lugar más importante en el foco informativo y en el foco de la gente también, porque al final es eso, o sea, creo que cada vez tenemos más empresas digitalizadas, podremos tener mucha más inteligencia artificial que haga muchas cosas, pero si esa inteligencia artificial no está disponible por algún elemento o que tus sistemas dejan de estar operativos por alguna causa, lo vas a notar y ahí es donde empiezas a tener esa importancia de tener los planes de emergencia, de tenerlo previsto, de haber diseñado estrategias y planes de recuperación y de cómo vas a seguir funcionando en caso de que pase algo. Porque ya no vale eso de pensar que pues como lo tengo en esta gran nube de este gran fabricante, nunca va a pasarme nada. Pues te puede pasar. Claro que te puede pasar, como vamos a ver ahora mismo en nuestra sección de noticias y como vamos a ver que el escenario pues ha cambiado tecnológicamente, ha cambiado en materia de riesgos, también en materia de amenazas, en materia de capacidades, ¿no? En materia de talento. Bueno, pues de todo eso hablaremos hoy con un invitado muy especial, con Román Ramírez, uno de los fundadores de Rooted, uno de los responsables de la fundación Good Job, una de las personas más respetadas en materia de ciberseguridad que hay ahora mismo en España, y que nos contará, pues eso, cómo ve él la marcha del año 2025 y cómo ve él cómo se marcha este 2025, que es lo que nos espera para el final de año. Será, digamos, en la segunda parte del programa, después de comentar el aluvión de noticias que hay, que ojo, no son todas malas, que hay, como digo, también noticias buenas. En esta ocasión es por el reconocimiento del talento español. Luego lo contaremos en la sección, como digo, de noticias, subsección movimientos empresariales, porque como decimos, pues se reconoce el talento español y esto se ve en forma de adquisiciones que los grandes del sector, las grandes multinacionales del sector hacen de vez en cuando, y hoy
es protagonista una empresa española. Bueno, lo contaremos, como digo, en las noticias. Vamos con los sucesos que han tenido lugar estos últimos días, últimas semanas, y los comentamos. Venga, estas son nuestras noticias. Y la primera, ¿qué hacemos? Hablamos de los ciberincidentes de los ayuntamientos. Sí. Joder, venga, vamos a por ello. Decía Pablo, dice Pablo, cuando empezamos el programa en el año 2018, yo creo que las primeras noticias que contamos en el año 2018, que total no ha llovido, macho, eran los incidentes que habían sufrido determinados ayuntamientos, ¿no? Mira que lo contamos, si nos hubiesen oído desde algún ayuntamiento afectado, pues igual hubiesen dicho, oye, mira, he oído unos frikis en la radio que dicen que hay un ayuntamiento que ha sido atacado, igual podemos hacerlo nosotros y tal. Pues si nos hubiesen oído, quizás hubiesen evitado pues los males que están sufriendo ahora. ¿Cuál, por ejemplo? Mónica, el ayuntamiento de Elche, venga, que es uno de los más, yo creo, de los más sonados, y además que se puede medir, ¿no? ¿Nos pones un poco en antecedentes? Sí, efectivamente, el ciberataque a Elche, que bueno, ha ocurrido el 25 de agosto, realmente hace una semana, pero sí que ha marcado pues este final de agosto, este final de verano, y ha sido realmente importante, ¿no? De hecho, bueno, pues el lunes 25 de agosto este ayuntamiento de Elche sufrió el que, bueno, su propio alcalde ha reconocido o ha calificado como el ciberataque más grave de su historia, ¿no? Y bueno, como ha pasado tantas veces, un ciberataque de ransomware ha sido lo que ha afectado, ¿no?, al municipio. ¿Qué ha pasado? Pues que la situación obligó a desplegar un plan de emergencia que ha puesto a prueba pues la resiliencia que decimos tantas veces del consistorio, ¿no? Han puesto en marcha lo que han denominado, o lo que se denomina, el Comité de Crisis, que forma parte del Esquema Nacional de Seguridad, que decimos tantas veces que ayuntamientos, entidades locales tienen que cumplir este Esquema Nacional de Seguridad, que son unos mínimos en cuanto a ciberseguridad, y que, por supuesto, también establece una serie de protocolos, ¿no? Se reúnen de forma diaria para coordinar la respuesta a este incidente, este Comité de Crisis. Y bueno, ha también trascendido que los ciberatacantes han dejado una nota, la típica nota que decimos siempre de ransomware, ¿no? Nota de rescate. No ha trascendido lo que se dice en la nota, pero sí que pues la policía y las entidades relacionadas están investigándolo, ¿no? Tampoco ha trascendido si van a pagar. Se cree que no van a pagar, y que están pues todas las entidades involucradas en la recuperación del incidente trabajando en ello, ¿no? Se ha visto afectado, por supuesto, el servicio del ayuntamiento, servicios virtuales, digitales, han tenido que pasar al papel, pues firma de nóminas y otro tipo de servicios, y bueno, pues algunas oficinas municipales ya han vuelto a la carga, han vuelto a estar operativas, y queda todavía pues ver el alcance, ¿no?, que serán días, si no semanas. Bueno, pues habéis visto, yo creo que Mónica lo ha contado estupendamente, está además muy bien detallado en BitLife Media, el medio que dirige, cómo pues oye, se sufre un incidente, un ransomware, posiblemente, no sé si se sabe el origen, posiblemente sea un phishing, un correo, alguien pues le dio, como le puede dar cualquiera, ojo, ya yo creo que demonizar hoy a quien le dio al doble clic ya no tiene sentido, ¿no? Aquello de mira las fotos de la fiesta, no, ya creo que no es necesario recurrir a eso, porque hay phishings mucho más creíbles, ¿no?, que cualquiera podríamos picar, y nos incluimos todos, ¿no? Y cómo, bueno, pues se activa un plan de emergencia. Yo creo que es importante, sobre todo, mantener la calma y seguir esos pasos, ¿no? Esto es básicamente los pasos que hacía referencia a Mónica, ¿no?, ese Esquema Nacional de Seguridad, y luego ir como poco a poco se pueden ir levantando los servicios. Claro, Pablo, decía Mónica una cosa muy importante, ¿no?, y es el rescate. Ellos pues no quieren pagar rescate, no deben pagar rescate. Pero sin embargo tienen que seguir funcionando. ¿Qué depende de telemáticamente de un ayuntamiento? Mónica hacía referencia a las nóminas a mano, pero ¿cuántas otras cosas más? Y pues si ponemos, perdona Pablo, y si ponemos este ejemplo en formato empresa, es decir, que tienen que seguir funcionando, que mañana tienen que seguir trabajando, que cada día que pasa sin operatividad porque están bloqueados es perder dinero y es dirigirse hacia la quiebra de la empresa. ¿Pagamos y salvamos a la empresa? Claro, es un gran debate, Pablo.
Es que es el debate. Fíjate, ¿te acuerdas de la noticia que hablamos de los casinos? Que hubo 2 casinos en Las Vegas que tuvieron un ataque de ransomware prácticamente en un lapso de 2 días. Y cómo lo resolvió uno y cómo lo resolvió otro. Básicamente uno pagó y otro lo resolvió recuperando con medios propios. La diferencia de tiempo, desafortunadamente, de lo que tardó en recuperarse y en ponerse otra vez operativo el casino y seguir ganando dinero, en el caso en el que pagó, fue dramáticamente inferior, ¿vale? Por decirlo de forma fina. Fue mucho más rápido el que pagó que el que no pagó. Pero ahí hay un tema moral, uno, que no tenemos que perder de vista, y sobre todo es que siempre en esto hablamos, me estoy acordando de la charla de Panamá que estoy poniendo de vez en cuando por LinkedIn, creo que di en el Centro Criptológico en las jornadas STIC, que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo y la vea. Hay una imagen de un piloto de Fórmula 1 en un choque volando por los aires. Es que en ese momento ya la seguridad, la que no hayas puesto, ya no funciona. Pues es lo mismo que ocurre ahora mismo en estos escenarios de ransomware, en la ciberseguridad. Todo lo tienes que trabajar previamente. Tienes que haber establecido previamente las estrategias de tener copias de seguridad fuera de la red. Tener copias de seguridad en la nube, copias de seguridad en tu red, copias de seguridad fuera, poder restaurarlas, haber probado a restaurarlas, haber practicado a recuperarlos, ver si los tiempos de recuperación son los que se deben ajustar a tu necesidad. Es decir, pues si yo recupero un backup y recupero un sistema, ¿vale? Desde su copia de seguridad, si me tarda igual la recuperación una semana, no me sirve. Tengo que buscarme otras estrategias que me permitan recuperarlo igual en 2 o 3 horas. Entonces, todo esto se trabaja antes y se trabaja desde la calma. Todo lo que no se haya hecho antes, ya en el momento de incidente, es tarde. Y pues la forma de recuperar, sobre todo, pues es tirar de copias de seguridad. Tenéis siempre copias de seguridad fuera de la red, estén en un disco duro apartado, estén en un CD-ROM apartado, esté donde sea, pero que no esté conectado, no estén al acceso de los malos. Y a partir de ahí esa recuperación, poco a poco, ir poniendo los primeros sistemas más importantes. Y decíamos de un ayuntamiento, pues oye, padrones, temas de impuestos, temas de muchas cosas que van relacionadas con el servicio público, y hablamos ahora de ayuntamientos, pero imaginaros también hospitales, policía, bomberos, etcétera, etcétera. Todo tiene sistema informático a día de hoy. Mónica, dicen que han hecho ya un cálculo, ¿no?, aproximado sobre lo que va a costar el ciberataque de Elche, sufrido por el Ayuntamiento de Elche, 4,5 millones, ¿no? Y entiendo que aquí no se cuenta el rescate, que dicen, como decimos, que no se va a producir. ¿Se puede contabilizar tan rápidamente el impacto de lo que puede suponer en pérdida? Claro, esto es una estimación. Realmente, como solemos decir, ¿no?, cuando ocurre un ciberincidente, un ciberataque, pues están los costes de la propia operativa, los costes de reponer los dispositivos en el caso de que haya que tirarlos a la basura porque no se puedan recuperar y comprar otros, pero ¿qué hay de los costes de imagen, los costes de reputación, etcétera?, que en el caso de un ayuntamiento quizás es más difícil valorar o no hay ese tipo de impacto tan directo, ¿no? Pero en el caso de una empresa, de una marca, sin duda que lo hay. Y en este caso, pues, se han hecho unos cálculos, ¿no? Ellos han hecho unos cálculos también en base a unos presupuestos que van a adelantar. Debido al ciberataque han decidido empezar a trabajar ya en los presupuestos de 2026 para tenerlo antes de lo que sería habitual y poder contar con él cuanto antes, precisamente debido al ciberataque, ¿no? Entonces, estos 4 millones de euros son los gastos extraordinarios que han incluido en esos presupuestos adelantados, que imagino que lo han calculado junto con expertos en ciberseguridad en las empresas que están trabajando en la solución de este ataque. Es una cifra relevante, ¿no?, que refleja pues esa magnitud de la respuesta, que tiene que ser técnica, que tiene que ser administrativa. No se ha especificado exactamente en qué se va a gastar, pero yo supongo que será tanto en medios preventivos para otro futuro ciberataque, evitar que vuelva a ocurrir, como también en todos los medios que ahora necesitan para esa recuperación que no tuvieran previamente, ¿no? No sé, Pablo, ¿qué opinas de en qué podrían estar invirtiendo esto? No se puede saber exactamente sin conocer qué es lo que tenían previamente, ¿no? Pero bueno, un aproximado quizás.
Sí, a ver, es complicado sin saber desde dónde parten ver toda esta estimación, pero al final, bueno, pues haciendo un poco una estimación de, pues igual pasar a tener EDRs, pasar a tener un servicio de SOC, pasar a tener servicios de control de la navegación, servicios de firewall, hacer una arquitectura de seguridad que consiga segmentar en distintas redes también la red interna, escaneo de vulnerabilidades, una parte de protección de páginas web y de APIs públicas que tengan expuestos. Todo esto son pequeñas pinceladas de lo que tienen que hacer y no estamos contando, pues oye, la parte de esfuerzo en consultoría y de personas que ayuden a que todo esto se implante y se esté operando correctamente y en el rango horario que necesite, en 8x5, 12x5, 24/7, lo que necesite cada ayuntamiento para funcionar. Oye, un par de noticias. Una muy buena, que es la noticia empresarial, y la otra me la dejo porque con ella quiero hacer luego el tránsito para saludar a nuestro invitado Román Ramírez, que ya nos está esperando. Enseguida le vamos a saludar, pero me la dejo para él, porque tiene que ver con la inteligencia artificial y sé que él está cacharreando mucho últimamente. Pero la buena noticia, que la comentabais Pablo, Mónica, esta mañana en nuestras comunicaciones internas y personales que tenemos, y que además pues son amigos del programa y admirados, por supuesto, por los aquí presentes. Son Pablo, que ha sido adquirida por CrowdStrike, si no me equivoco. Empresa española, startup española de referencia, en la que hoy estuvimos hablando con ellos hace no mucho, en un programa, ¿no? Pues igual no hace más de un año. Tú sabes, ¿no, Pablo, que damos buena suerte? Porque sí. Bueno, es verdad, Mónica. Que sí, me he reído porque hoy es verdad, podríamos vender, pues como en vez de boletos de lotería, claro. Si pasa usted por el Cyber After Work, si pasa usted por aquí, puede que venga una multinacional y le compre, porque, corregidme si me equivoco, que han sido 3 las compañías españolas que ya han sido adquiridas, pues casi después de pasar por el programa. No digo que nosotros hayamos dado la guinda, no, simplemente que damos buena suerte. Damos buena suerte en esos procesos, está claro, ¿eh? Vamos a tener que abrir una consultoría aquí. Oye, podemos juntarlas a las 3 en un programa especial. Sí, pues sí, podría ser muy interesante. Oye, muy buena idea, Mónica. Muy buena idea. Aquí, pero a ver si ahora los de comunicación les dejan venir a la radio, claro, porque ellos ya pasan a otro nivel. Se integran en corporaciones tan grandes, muchas veces es difícil la parte de medios, pero oye, hay que intentarlo. Yo me parece una muy buena idea, Mónica. Te la vamos a apuntar. A ver si lo logramos. Luego le vamos a preguntar a Román también, como le iba a preguntar por el talento también, pues seguro que esto le viene bien. Pero bueno, vamos a la noticia en sí mismo, que parece que en la noticia somos la suerte del programa, pero no, la noticia es que CrowdStrike se ha fijado en Onum y la ha comprado. Exacto, Onum, la empresa española que estuvimos entrevistando, fundada por Lucas Varela, por Pedro Castillo y por Pedro Tortosa, que estuvieron 2 de ellos en el programa. Lucas, pues un gran referente del talento español y además joven y sobradamente preparado, que se decía hace mucho tiempo. Y Pedro, que ya va por la segunda empresa o el segundo unicornio prácticamente que hace, porque Pedro estuvo antes en Devo y Logtrust, que fue uno de los primeros unicornios que se vendió en la parte de ciberseguridad desde España. Y ahora Onum, que su principal característica es, son 2, procesar información antes de que llegue al SIEM a muy alta velocidad, lo cual te puede permitir darte cuenta de ataques a una velocidad muy alta. Y la segunda era también ahorrar espacio en los SIEMs, es decir, la información que estás guardando en los SIEMs, muchas veces hay información redundada, pues ellos conseguían reducirla y que no fuera tanta el consumo de disco duro, que eso luego al final también revierte en tardar más a la hora de responder o en hacer búsquedas. En este sentido, pues se incorporan a CrowdStrike, uno de los grandes referentes de este sector, del sector de la ciberseguridad, junto con Palo Alto, junto con Fortinet, junto con otras tantas, pero CrowdStrike, una de las que está haciendo una apuesta global de ciberseguridad y que se une pues a compras recientes también, como la que hizo Google con Wiz, pero en este caso una empresa española de referencia y que ya está pues integrada dentro de uno de los grandísimos productores de herramientas de seguridad y que seguro que va a ayudar a mejorar la parte de detección y respuesta ante amenazas de CrowdStrike. Bueno, pues ahí tenemos una descripción perfectísima de cómo pues han visto que ese desarrollo español
pues cubre una parte importante de todo el espectro que se tiene que tener en consideración a la hora de generar estrategias defensivas u ofrecer, por supuesto, servicios de ciberseguridad. Esa es una de las buenas noticias, luego la comentamos con Román. La otra, Mónica, la publicáis en BitLife Media, el primer ransomware creado por inteligencia artificial, se llama Prompt Lock. Una gran buena noticia, sin duda. No, esta no quiero que... La buena noticia era la otra. Esta es la mala malísima, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es, digamos, el inicio, ¿no? Porque realmente no es un ransomware que se haya detectado ya en funcionamiento, ¿no? Es un ransomware que se ha detectado por parte, en este caso, de los investigadores de SET, y han descubierto este modelo de ransomware que pues los ciberdelincuentes pueden utilizar igual que cualquier otro, ¿no? Para bloquear el acceso, para cifrar los archivos de un dispositivo, pedir dinero a cambio de devolver el acceso, etcétera, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues ese software malicioso solía estar creado por equipos de programadores especializados, ¿no? Y ahora han descubierto el primero que funciona con inteligencia artificial generativa. Ellos lo han denominado Prompt Lock. Y funciona, pues ya te digo, como este ransomware tradicional, pero en vez de tener el código listo previamente, utiliza un lenguaje de inteligencia artificial que permite elaborar instrucciones maliciosas al instante, los scripts, y que se adaptan al sistema infectado. Es decir, que una persona sin conocimientos previos puede utilizarlo, ¿no?, para crear este ransomware. Y es, digamos, esta prueba de concepto que no se ha visto funcionando realmente, pero sí que puede llegar a funcionar, o eso es lo que consideran los investigadores, y es como un primer paso para lo que puede venir a lo largo de lo que queda de 2025, que preguntabas antes, Edu. Bueno, pues ahora efectivamente se lo vamos a preguntar, no que nos adivine el futuro, pero sí en este escenario cómo se va a ir construyendo ese futuro. Como digo, se lo preguntamos a Román Ramírez. Venga, le saludamos enseguida con nuestra sintonía que da paso a la tertulia. Bueno, aunque él no necesita presentación, pero nosotros le presentamos, ¿no? Román es un referente en el mundo de la ciberseguridad, es uno de los fundadores de RootedCon, que es digamos, el encuentro que ya junto a STIC va a marcar, digamos, el inicio, ¿no?, de ese intercambio de conocimiento que se produce en la temporada de ciberseguridad, que será el próximo noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Ahora nos lo confirmará, si ya nos puede confirmar cosas. Y luego también es uno de los responsables de la Fundación Good Job, que precisamente no solo quiere, pues, realizar esa labor social, sino que quiere contribuir a través de la acción social, pues a dar cobertura a una de las grandes demandas que va a tener nuestro tiempo, que es el de los especialistas en ciberseguridad. Román Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te pedimos que abras tu micro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Espero que hayáis tenido un maravilloso verano. Es un placer igualmente que lo hayas tenido. Tú lo has disfrutado, pero también has tuiteado, que sepas que todos te seguimos. Sí, yo no suelo parar mucho, ¿no? Bueno, son muchos los temas, iba a decir que ha tuiteado Román, son muchos los temas sobre los que queremos hablar con Román y que tiene que ver con el mundo de la ciberseguridad y también con otros temas que, por supuesto, comentaremos, yo creo que en futuros programas, ¿no?, y que tienen que ver un poco con el derecho, con la privacidad, con los accesos, con cosas que, bueno, se escriben en este nuevo tiempo y que llevan como decimos, el tema de Cloudflare. Pero no será ese el primer tema con el que yo quiero hablar a Román, sino básicamente saber un poco cómo cierra este año 2025. Ya estamos un poco enfocando, entiendo, Román, esa Rooted y con un escenario que algunas de las noticias que has estado escuchando pues son quizás las que lo van a caracterizar. ¿Cómo cerramos este año, Román? Pues lo estabais comentando con mucho acierto, creo yo. Desde luego, la inteligencia artificial y el malware, pues claramente eran un matrimonio inevitable, ¿no? Y todos nos vamos a tener que adaptar a esa nueva realidad donde los bichos y distintas herramientas van a poder cambiar de comportamiento adaptándose a cosas que vean, pues con motores que llevarán metidos dentro. Nosotros para el evento que vamos a organizar en colaboración con el CCN, las jornadas STIC, y también para Rooted en marzo,
Obviamente el tema de inteligencia artificial va a ser uno de los temas principales. Hay un track dedicado en Rooted en marzo y hay muchas charlas que están en distintos tracks en las jornadas STIC, o sea que claramente es la estrella, la inteligencia artificial y los malvados. Oye, Román, dices que es la estrella. Es cierto que los medios ahora estamos alucinados, ¿verdad?, con lo de la inteligencia artificial. Todos hablamos de inteligencia artificial, pero ¿crees tú, por la experiencia acumulada de años en el mundo de la ciberseguridad, que va a ser lo que suponga el cambio de paradigma de las ciberamenazas, de la relación de las personas con la seguridad cibernética? Yo es que creo personalmente, esta es mi opinión personal, que bueno, a veces penduleo hacia un lado o hacia otro, Mm. pero casi siempre termino en esta opinión. Y es que no creo que sea el cambio de paradigma para las amenazas, creo que es el cambio de paradigma para absolutamente todo, porque creo que va a impactar a nivel laboral de muchas maneras, a nivel filosófico de muchas maneras, a nivel legal de muchas maneras, a nivel económico de muchas maneras, por supuesto, en la ciberseguridad y en cómo el atacante optimiza sus procesos y cómo los defensores vamos a tener que correr a hacerlo. Mm. Sí, sin duda alguna, va a ser un cambio. Le hago una última pregunta a Román, Pablo y Mónica, precisamente a propósito de sus tweets. Has estado cacharreando porque lo he leído. La verdad es que lo entendía poco. Esos tweets son solo para que lo entiendan Pablo y Mónica, por supuesto, pero yo no los entendía. Pero has estado cacharreando. ¿Qué cacharreas en materia de ciberseguridad? ¿Qué estás tratando de aprender o de descubrir o de sorprenderte, Román? No te escuchamos, Román. Se ha debido Te ha quedado Uy, perdonad. bloqueado. Sí, perdonadme, que me ha entrado una llamada y la he rechazado. He estado dedicando mucho tiempo, sobre todo, a intentar entender bien qué se puede ejecutar en local, porque si observáis, casi todos los fabricantes de soluciones súper mágicas, súper buenas, de súper inteligencia artificial, lo que intentan es atraerte a las suscripciones a su entorno, ¿no? A que pagues los 100, 200 euros de GPT, de Anthropic y todo este tipo de cosas, ¿vale? Ujú. Entonces, yo lo que intento sobre todo es correr modelos locales, intentar ver qué caben dentro de una tarjeta gráfica. Pues primero estoy con una tarjeta relativamente cara y que tiene bastante RAM, pero luego intento buscar modelos mucho más pequeños que puedan meterse dentro de tarjetas más reducidas, ¿no? Como la que tengo corriendo en el portátil. ¿Por qué? Ujú. Porque cuanto más independiente seas de la ejecución del modelo, pues, lógicamente más cosas vas a poder hacer sin tener que pagar una suscripción o sin depender de los guardarraíles que están poniendo las empresas para proteger a su modelo, ¿no? Entonces estoy haciendo muchas cosas con Qwen, que sinceramente me parece una pasada lo que han hecho los chinos con Qwen, es una cosa absolutamente descomunal. O sea, tengo corriendo un modelo con Qwen dentro de mi portátil, ojo, que tiene 12 gigas de memoria de vídeo. Y tengo otro modelo corriendo en un equipo más grande que tiene 24 gigas y es aterrador lo que hace en el pequeño. O sea, y el grande ya no os cuento, es muy efectivo y hace un montón de cosas. Entonces, ¿qué intento hacer? Pues aprender cómo aplicarlo a tareas de la vida diaria que estoy haciendo constantemente, pero pues sosteniéndolo sobre procesos que hago con motores. Pablo, ¿qué te Pues, parece? oye, Madre mía. pues me parece un movimiento muy inteligente y muy lógico al final. El intentar tener motores locales te evita, como dice Román, la dependencia de los guardarraíles y también la dependencia de estar gastando tokens, precios, etcétera, en función de lo que lo uses más o menos. Es decir, cuando tú lo metes en un ordenador, pagas ese ordenador o pagas esa máquina y ahí le pones a ejecutar. Ya tienes un precio más o menos cerrado. Y me parece súper interesante la parte de minimizar los modelos, es decir, intentar utilizarlos de tal forma, reducirlos de tal forma que puedan funcionar en entornos que no requieran esas super tarjetas gráficas y toda esa capacidad de cómputo que hay, hombre, los chinos con todas las restricciones que han tenido también de chips, yo creo que han ido probando y sacando buenas conclusiones en ese sentido. Yo la verdad es que a Román, como siempre, de referencia, me parece una referencia además que está hablando de la parte de inteligencia artificial y hemos hablado de los malos atacando. ¿Cómo nos ves a los buenos, entre comillas, defendiendo? ¿Nos ves automatizando tareas conocidas y dejando las desconocidas para la IA, dejándolo todo en manos de la IA? ¿Cómo nos ves para el futuro? Pues es una pregunta muy complicada porque te puedo dar una respuesta técnica y luego la respuesta del mundo real. ¿Vale? Mm. Si lo pensáis un poco con malicia, si yo tuviera un departamento de 200 personas
de ciberseguridad en una gran empresa del IBEX 35 y empezar a automatizar cosas, lo primero que pasaría es que me quitarían presupuesto. Con lo que si yo fuera un poco maliciosillo, me inventaría que hay muchas cosas que no se pueden automatizar para que no me quiten ese presupuesto. Sí. Eso lo primero, ¿vale? Pero sí que haría automatismos porque hay cosas que ya no vas a poder responder de la manera en la que respondías antes. Pretender que vas a tener 2 horas de margen para poder responder a una amenaza es absolutamente irracional. Entonces habrá que hacer cosas para poder responder a esa amenaza, pero creo que en el lado defensor vamos a ir muy lentos por todos los procesos que tenemos acumulados, lo monolíticas que son las empresas, el jugar con los presupuestos, que claro, todos queremos tener muchísimo poder, muchísima influencia y muchísimo dinero en la empresa, pero con muy poquita responsabilidad y muy poco impacto. Claro, eso es imposible. Es decir, si quieres pasta, tienes que tener mucha gente y mucha infraestructura y muchas otras cosas. Y si quieres vivir feliz, pues tendrás que tomar otras decisiones. Entonces yo lo veo que vamos a ir muy lentos, sobre todo por los intereses cruzados de los mandos, que no necesariamente tienen que ser el modelo más eficaz técnicamente. O sea que volvemos otra vez a la casilla del principio, ¿no? Apelar a la madurez, ¿no? De la gobernanza, ¿no? Y entender, pues, cuál es ahora mismo, pues, el gran desafío, ¿no? Y verlo, sí, como parte del negocio, no, pero no como parte de la gestión financiera de un negocio, sino es una gestión de negocio a través de la ciberseguridad. Qué reflexión más interesante. Mónica. Pues Román, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero también que hayas pasado muy buen verano. Y nada, pues ya a la carga, ¿no? Porque con todo lo que hay los próximos meses por delante, seguro que estás sin parar. Y me estaba acordando al principio del programa hoy, Edu nos ha preguntado a Pablo y a mí que cómo veíamos el espacio de la ciberseguridad en cuanto a la concepción de la sociedad, de los medios, que si miramos hacia atrás, hace unos años, pues las noticias alrededor de ciberataques, de ciberseguridad, eran pues algo minoritario, ¿no? Y sin embargo ahora parece que está más en el día a día, también de empresas, por supuesto, que antes no lo valoraban siquiera en sus presupuestos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente ha habido mucha evolución? Porque en el campo de la inteligencia artificial, fíjate que es una cosa que también podría haber sido de nicho, pero sin embargo, como tú también dices, ¿no? Pues es algo que se ha expandido y todavía se va a expandir más y va a formar parte de nuestras vidas en todos los aspectos. La ciberseguridad también podría haber sido así desde el principio, pero no, ¿no? Siempre ha sido como más friki, entre comillas. ¿Cómo lo ves? Creo que estás dando en un punto muy importante, Mónica, y es que la ciberseguridad siempre ha tenido ese componente, pues con la etiqueta muy de friki, y lo que sí ha evolucionado la ciberseguridad ha sido dentro de los procesos empresariales, es decir, las cosas han madurado mucho, la gente entiende muy bien cómo funcionan y lo hacen, y donde no ha cambiado nada, en mi opinión, y voy a hacer aquí el comentario pesimista, es que los humanos seguimos siendo humanos. ¿Vale? Yo os remito, que creo que alguna vez lo he dicho en otros programas, al libro de Daniel Kahneman de Pensar rápido, pensar despacio. En ese libro, Kahneman y su compañero extraen una conclusión muy evidente, y es que los primates y los humanos en concreto no sabemos valorar el peligro. Es decir, nos autoconvencemos de que hemos decidido, tomando decisiones racionales e informadas, seguir un curso de acción para prevenir un peligro, que es mentira, porque nuestro cerebro nos ha cortocircuitado para no tener que tomar la decisión que no queremos tomar. Entonces, ¿cuál es el problema que observo? Que la ciberseguridad se sigue tomando como algo que no es necesario, que es un coste hundido, que afecta a la profit and loss y que el negocio no lo entiende. Y como encima nosotros lo explicamos de puta pena, pues se forma ahí una situación donde está de moda, tienes en la prensa muchas noticias y cualquier consejero te dice que si no estás tratando la ciberseguridad lo estás haciendo mal, pero eso lo estás escuchando, lo estás viendo en un papel, pero en tu corazón tú sigues pensando que esto no va contigo. Con lo que creo que hemos avanzado mucho en madurez técnica y en profesionalización y en creación de procesos formales, pero no hemos avanzado nada en interiorizar dentro de la empresa lo que quiere decir la ciberseguridad. No, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Lo que dice Román. Fíjate, y lo uno un poco al tema de la noticia de Onum, ¿no? Quizás donde al final el dinero pone el foco es porque ve que hay potencial de crecimiento y entonces, oye, todo el mundo pues quiere invertir en
bitcoins, o todo el mundo quiere invertir en esos sectores donde hay, pues, donde va a haber un retorno a la inversión muy importante. Es un sector que mueve mucho dinero, es un sector que tiene muchos movimientos empresariales, pero que no, por lo menos no sale en las portadas del Financial Times como de los sectores más atractivos para invertir, y quizás eso hace pues que no se le tome tan en serio como venimos reivindicando desde hace muchos años. Y sin embargo hay un movimiento creciente, ¿no?, de economía en torno a la ciberseguridad, que yo no sé si Román todavía no ha llegado a su eclosión o no tiene mucho más recorrido. No sé, económicamente, ¿cómo lo ves tú? Con operaciones, fíjate, como la que hemos destacado de ONU. Yo lo veo como tú, Eduardo. Creo que ese es el camino. O sea, creo que tenemos que salir un poco de todo ese pensamiento técnico que tenemos todos en general, ¿eh? Y centrarnos más en el pensamiento económico alrededor de la ciberseguridad, pero en concreto, no tanto en la parte de venture capital y inversiones y cosas así, sino en cómo obligar a entender a los que están en el Board of Directors que la ciberseguridad tiene que ver con el dinero y que el activo de ciberseguridad, es decir, que es intangible, que es virtual, entre comillas, es lo que tiene mucho valor. Entonces, yo sí creo que hay que cambiar a un pensamiento más de economía. Y voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, lo hablaba mucho con Antonio Ramos, el director general de Elite Security, que deberíamos buscar la manera de hacer que el activo de información o el activo relacionado con ciberseguridad esté directamente conectado con el patrimonio neto. ¿Vale? Yo, de hecho, tengo un artículo escrito que todavía no he publicado, pero que ya lo publicaré, hablando un poco de que yo lo metería en el ciclo de amortización. Crearía tablas de amortización relacionadas con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y los activos de información computarían como para que degrade el patrimonio neto de una empresa si tú lo estás haciendo mal. Y ya os digo yo que ahí maduramos todos, pero a hostias. Sí, efectivamente. A palos, efectivamente. Normal, afectando ahí al patrimonio de toda la empresa, lo están afectando al precio de la acción. Ya te digo yo que van directos todos a que el precio de la acción sea lo más alto posible. Ahí está. Oye, y un poco retomando precisamente por el tema empresarial, la noticia de ONUM, no sé si tú crees que tenemos buena suerte, estamos cada día más tontos en este programa, pero sí que nos alegramos y mucho cuando se pone en valor el talento español. Es otro de los grandes temas por los que has, yo creo que reflexionado, has sido muy crítico, ¿no?, con respecto precisamente a gestión del talento en ciberseguridad. Pero bueno, se va reconociendo esas empresas, ¿no?, que españolas, que no es la primera, no será la última, y que, oye, pues ponen un poquito en valor, como decimos, ese conocimiento en ciberseguridad del emprendedor español, Román. Absolutamente, absolutamente. De hecho, ojo, no solamente yo, vosotros mismos también habéis hecho un esfuerzo muy fuerte en traer startups y gente que sabéis que estaba haciendo cosas. O sea, yo creo que estamos generando un caldo de cultivo y un sustrato muy bueno para que esto pueda ocurrir. Lógicamente aquí hay gente que se lo está tomando muy en serio y está metiendo dinero en proyectos emergentes, pues ahí tenéis a Pedro Tortosa, que es un fiera, ¿vale? Pero también está Kibo y también están otros inversores que han apoyado todo este tipo de cosas. Y a mí me parece increíble la voluntad que le ponen a hacer las cosas bien, ¿vale? Que siempre parece que percibimos al del capital riesgo como que es una rata, ¿no?, que vaya a sacarte el dinero. Pero ojo, que esto no podría haber sido posible si no hubiera gente que hubiera invertido. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque entre todos creo que hemos logrado montar ese sustrato donde ahora la gente confía en que esto se puede hacer. Porque es que antes, yo me acuerdo, los debates de emprendimiento eran un drama, porque todo el mundo decía que era imposible emprender en España. Y ahora parece que se está demostrando que lo podemos empezar a hacer, porque todos los actores, bueno, menos los institucionales, parece que estamos todos alineados en el mismo objetivo, ¿no? Pablo. Sí, no, me llama la atención esa parte que dices de los institucionales. Yo creo que no todos los institucionales, algunos institucionales pueden ser los que no están. Bueno, hay algunos institucionales que sí que están alineados y que sí que ven esta importancia del emprendimiento. Y ¿cómo ves precisamente? A mí hay una cosa en esto, o sea, me alegro mucho por ONU, me alegro mucho por todas las empresas que van siendo adquiridas, pero al final yo lo que termino por percibir es que de alguna forma, y esto lo oigo también en algunos podcasts de otras personas o de empresarios o inversores, de alguna forma se están descapitalizando España como marca, como país y como sitio para emprender, porque las empresas
este empresario las ponía un poco como niños, dice, oye, pues déjalas que crezcan, que vayan teniendo 3, 4, 5 años, 10 años, y entonces ya luego, ya cuando las empresas ya son mayores de edad, les puedes pedir responsabilidades para pagar impuestos, seguro que ha crecido, ya es muy grande y puede ayudarte, etcétera. Pero como que las vendemos muy al principio, que las vendemos como en 5, 6, 7 años en fases en las que no terminan de crecer para generar esos unicornios, esos empresones de ciberseguridad que igual sí hay en Estados Unidos, Israel, Holanda, etcétera. ¿Qué crees que hace falta para que en este país se vaya un poquito más lejos y las ventas sean más tardías? Pues no ha sido accidental que me tira el comentario del apoyo institucional. A ver, hay actores institucionales que están muy metidos en el sector, que están constantemente apoyando a empresas particulares, esfuerzos de todo tipo. El CCNCERT, en concreto, el Centro Criptológico Nacional, siempre ha estado velando por los intereses del país, ¿vale? Pero el problema está en que en España pasan cosas de compromiso institucional. El gobierno debería ser el primer comprador de todas las startups españolas, y no con mierdas de te doy 15.000 euros que luego me vas a tener que devolver porque tienes una coma mal puesta dentro de uno de los documentos para que las startups puedan crecer directamente dentro de tu propio país, y que en vez de tener que estar yendo al go-to-market a vete tú a saber dónde, crezcan dentro de nuestro propio país y vayan haciendo pues lo que tienen que hacer, que es que los gobiernos metan dinero en las empresas locales. ¿Vale? Eso daría tiempo para que la empresa se desarrolle localmente, para que luego finalmente pues se compre como un ciclo normal en un Series A, Series B o lo que sea. Fíjate que lo que comenta Román, hay una noticia que no hemos comentado, ¿no? Pero son las inversiones que están haciendo algunos gobiernos, en este caso locales, ¿no? Y muchas veces autonómicos, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí, ¿no? Con la organización del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Mónica, el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Está, yo creo que destinando una importante cantidad de dinero también precisamente a armar esos eslabones. Tendrá que contar, obviamente, con la empresa privada. Yo creo que es una muy interesante apuesta la que propone Román, Mónica. Sí, sin duda. Se ha estado analizando, bueno, después del ciberataque del Ayuntamiento de Sevilla, que fue uno de los más graves en este sentido, ¿no? Fue en 2023, pero todavía nos acordamos, ¿no? Por el impacto que tuvo, pues bueno, sí que ha trascendido diferentes concursos públicos que ha estado haciendo destinados a ciberseguridad, y se sabe que por lo menos 12 millones de euros están destinados a distintas soluciones y servicios de ciberseguridad, ya sea pues con el apoyo de un centro de operaciones de seguridad, de un SOC, EDRs que comentaba antes Pablo, que también se están invirtiendo, se están apostando por ellos en el Ayuntamiento de Elche, y otro tipo de soluciones, ¿no? No sé, Román, ¿cómo ves? ¿12 millones de euros es mucho o poco? Es Yo, claro, estaba imposible saberlo, diciendo, no ¿no? sé, yo ya hasta me sabían Eh, a poco ya, ¿eh? Claro, para un ayuntamiento como Sevilla, así como Claro, pues no sé. antes que habíamos dicho 4,5 millones, ¿no? Destinados en el ayuntamiento de Elche. Pero bueno, es verdad que esto es, pues al final, soluciones, apoyo, servicio con empresas, otras entidades, y luego también está el propio talento, ¿no? Que eso es otro melón que no sé si abrírtelo, Román, porque igual estamos aquí algo más de tiempo. Sí, como me saquéis el tema del talento, me voy a encender y me vais a colgar vosotros. Vamos a dejarlo para otro día. Vamos a dejarlo otro día, sí. Sí, sí, a ver, el tema, los presupuestos de ciberseguridad siempre tienen que estar adaptados a la necesidad concreta de cada entidad. ¿Cuál es el problema? Que si tú sigues percibiendo que esto es un coste hundido y que no te aporta nada y que lo tienes que hacer por cumplo y miento en vez de por cumplimiento, y porque te obligan desde el punto de vista regulador, jamás en la vida te vas a plantear que le tengas que dedicar un 4% del turnover, es decir, de toda el income o toda la facturación global de la entidad a la ciberseguridad. Pero claro, es que la reflexión que hace la gente es totalmente demencial, porque es que si yo estoy facturando, me lo voy a inventar, ¿vale? 100 millones de euros al año, ¿vale? Que en términos de la administración pública, pues será gastar 100 millones de euros en los ciudadanos, ¿no? Y esos 100 millones resulta que me entra una mafia del ransomware o otro grupo APT o lo que sea y me desmonta el proceso y me paraliza 4 meses. ¿Cuál es el impacto en esos 100 millones?
Porque si yo dejo de facturar 4 meses, a lo mejor voy a tener unas pérdidas, yo que sé, me lo invento, de 20, 30, 40 millones, ¿vale? Frente a una inversión de cuánto para protegerte, y eso además es una inversión que típicamente se hace en un plan director a 3, 4, 5 años, ¿no? O sea, yo creo, de verdad, lo que os decía antes, que es que nos falta madurez para entender de verdad la necesidad que tiene estructural para las empresas y para defender el patrimonio neto y el valor de la empresa o de la organización o de la función pública, ¿vale? Para poder tomar las decisiones correctas. La gente lo que hace es gastarse pipas para sobrevivir al cumplo y miento. Hablaremos de esto, hablaremos de Cloudflare, hablaremos de esas jornadas STIC y de ese congreso Rooted de noviembre. Hablaremos de talento, por supuesto, con Román Ramírez una próxima vez. Siempre es un gusto escucharle. Román, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa de la temporada. Para nosotros es un lujo y es un honor. Esperamos verte pronto. Desde luego, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un fuerte abrazo. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues lo que vamos a hacer es comentaros que la próxima semana, porque estamos a punto de terminar el programa, pero la próxima semana estará con nosotros nuestro amigo Hervé Lambert de Panda Security. Y vamos a hablar con él, le hemos propuesto que nos hable de... Antes estaba hablando Román, ¿no? De la necesidad de que las empresas pues tengan esa madurez, ¿no? Bueno, pues le hemos pedido a Hervé que nos hable de lo que puede pasar dentro de una empresa. ¿Qué riesgos hay ahora mismo? Es decir, que son múltiples los factores. Le vamos a preguntar por los riesgos que tienen las personas que formamos parte de las empresas. Luego, los riesgos que tiene la propia empresa en su configuración o su perímetro, su red, ¿no? Los riesgos de la gobernanza a la que hacía referencia Román, ¿no? Los planes que hay, la cultura de ciberseguridad, la apuesta presupuestaria o los riesgos incluso en la propia tecnología, ¿no? No hay empresa hoy que no lleve algo de tecnología. Pues Pablo, Mónica, ¿qué os parece el desafío que le hemos hecho a Hervé para que se estrene con nosotros en la nueva temporada? Que nos describa el riesgo de una empresa en todo su escenario. Mónica, 30 segundos. Desde luego que tiene un buen reto por delante, pero yo creo que lo va a conseguir porque siempre lo analiza todo con muchísimo detalle y lo explica fenomenal. Así que con muchas ganas de escucharle el próximo lunes y hablaremos más sobre ello porque me parece un tema realmente interesante. Sin lugar a dudas. Pablo, que nos vamos. Mónica, que nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. Tendremos no solo nuestro espacio Seguro Panda, sino también otros contenidos en el Cyber After Work. Que nos vemos el próximo lunes. Que un fuerte abrazo, Pablo, Mónica. Fuerte abrazo. Gracias. Cuidaros. Venga, nosotros volvemos mañana en la sintonía de Capital Radio. Volverá el After Work. Hoy el Cyber After Work, ya sabéis, vuestro programa de referencia en materia de ciberseguridad. Jorge Zumeta nos ha gestionado técnicamente. Venga, nos vemos mañana. Hasta entonces.